Conduzco mi camión por las solitarias carreteras del desierto de Arizona, en una de esas rutas nocturnas que parecen no tener fin. No hay otro vehículo a la vista, solo el asfalto interminable y la luz tenue de los faros que se proyecta en la oscuridad. Era una noche tranquila, casi demasiado tranquila. El sonido del motor era el único que me acompañaba, junto al suave golpeteo del viento en las ventanas. El reloj del tablero marcaba las 2 de la madrugada cuando lo vi por primera vez. A lo lejos, una figura parada en el arcén, levantando el pulgar en señal de autostop. No es común recoger a extraños en la carretera, especialmente en medio de la nada, pero algo en él me llamó la atención. Quizás fue la forma en que estaba vestido, con ropa vieja, casi desgastada, o tal vez fue su rostro, oculto en parte por una gorra de béisbol que lanzaba una sombra siniestra. Reduje la velocidad y me detuve a su lado. Bajé la ventanilla y lo observé más de cerca. No podía verle bien la cara, pero su presencia me daba una sensación extraña. Aún así, abrí la puerta y le ofrecí un aventón. Sin decir una palabra, subió al camión y se acomodó en el asiento del copiloto. El silencio en la cabina era denso, incómodo. Le pregunté a dónde iba, pero él solo murmuró algo ininteligible, mirando al frente con la vista fija en la carretera. Intenté iniciar una conversación, pero todas mis preguntas recibieron respuestas vagas o ninguna en absoluto. Conforme avanzábamos, noté que la temperatura en la cabina bajaba. Me estremecí y subí la calefacción, pero el frío persistía. Miré de reojo a mi pasajero y sentí un escalofrío recorrerme la espalda al notar que no había vaho saliendo de su boca cuando respiraba, a diferencia de mí. Empecé a sentirme incómodo. Algo no estaba bien. En un intento de aliviar la tensión, encendí la radio. Sin embargo, en lugar de la música habitual, solo se escuchó un zumbido estático que se intensificó hasta ser ensordecedor. Apagué la radio de inmediato, pero el sonido seguía resonando en mis oídos, como si estuviera dentro de mi cabeza. De repente, el pasajero habló por primera vez con claridad. Su voz era baja, casi un susurro, y dijo: ¿Sabes lo que le pasó al último camionero que me recogió? Mi corazón dio un vuelco. La pregunta flotó en el aire, pesada, cargada de amenaza. Lo miré de reojo, pero él seguía mirando al frente, con una leve sonrisa en los labios. No supe qué responder, y un miedo irracional comenzó a apoderarse de mí. La carretera, que antes parecía recta y sin fin, comenzó a retorcerse en curvas imposibles, y las sombras en el borde de la carretera se alargaban, como si quisieran alcanzarnos. Sentí como si el camión estuviera siendo arrastrado hacia un abismo desconocido. El último camionero no llegó a su destino, continuó el pasajero, su voz ahora más fuerte, más clara. Desapareció en esta misma carretera, en una noche como esta. Apreté el volante con fuerza, mis nudillos blancos por la tensión. La sensación de peligro era palpable, como si algo maligno estuviera a punto de suceder. Quise detener el camión, pero mis manos no respondían, como si una fuerza invisible me obligara a seguir conduciendo. Finalmente, con un esfuerzo titánico, logré pisar el freno y el camión se detuvo bruscamente en el arcén. Respirando con dificultad, me giré para enfrentar al pasajero, pero el asiento estaba vacío. No había rastro de él, como si nunca hubiera estado allí. Miré a mi alrededor buscando alguna señal de su presencia, pero no encontré nada. El frío se disipó lentamente y la carretera volvió a su estado normal, recta y silenciosa. Me quedé allí, temblando, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Revisé el asiento y la puerta, pero todo estaba en orden, como si no hubiera habido nadie más en la cabina. Sin embargo, algo llamó mi atención. En el asiento del pasajero, justo donde había estado sentado, encontré una vieja foto en blanco y negro, algo descolorida. La recogí con manos temblorosas y al mirarla, mi corazón casi se detuvo. La foto mostraba a un joven, vestido con la misma ropa vieja que llevaba mi pasajero, parado junto a un camión antiguo, y al fondo,
Apenas visible, se distinguía la silueta de una figura oscura, mirando desde las sombras. Desde esa noche, nunca más recogí a un autostopista. Sigo recorriendo esas carreteras solitarias, pero siempre con el miedo latente de encontrarme de nuevo con aquel pasajero que desapareció sin dejar rastro. Porque en el fondo, sé que algún día volverá a aparecer en mi camino. Era una ruta que evitaba siempre que podía. Los camioneros la llamaban la carretera maldita. Se decía que muchos que la recorrían no volvían, o si lo hacían, regresaban con historias que nadie quería escuchar. Pero aquella noche no tenía opción. Estaba atrasado en la entrega y esa era la única ruta que me permitía ganar tiempo. La carretera estaba desierta, cubierta por una niebla densa que parecía moverse con vida propia. Los faros de mi camión apenas iluminaban unos pocos metros por delante, y el silencio era total, roto solo por el sonido de las ruedas sobre el asfalto. Había algo extraño en el ambiente, algo que no podía definir, pero que hacía que mis instintos me gritaran que diera la vuelta. Pero la necesidad de cumplir con el trabajo me empujó a seguir adelante. De repente, la niebla pareció abrirse un poco, y vi una luz intermitente a lo lejos. Al acercarme, distinguí una señal de advertencia. Obras en la carretera. Reduje la velocidad y seguí avanzando con cautela. Sin embargo, no había ningún obrero, ni maquinaria, ni señal de que realmente hubiera trabajos en marcha. Solo la señal, que parpadeaba débilmente. Pasé junto a la señal, y un par de kilómetros más adelante, mi camión comenzó a fallar. El motor tosió, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Me quedé inmóvil en medio de la carretera, rodeado por la oscuridad y la niebla, en un silencio aterrador. Intenté arrancar el camión nuevamente, pero no hubo respuesta. Bajé de la cabina con una linterna, decidido a revisar el motor, aunque algo me decía que no encontraría nada. Al abrir el capó, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No había nada mal con el motor, al menos nada visible. Pero entonces sentí una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera observándome. Me giré de inmediato, pero no vi a nadie. La sensación de estar siendo vigilado no desapareció. Al contrario, se intensificó. Empecé a escuchar susurros, voces distantes que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Eran incomprensibles, pero llenos de una maldad palpable. Con el corazón latiendo con fuerza, regresé a la cabina y cerré la puerta con seguro. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía quedarme allí. Volví a intentar arrancar el camión, y esta vez, contra toda lógica, el motor rugió a la vida. Aliviado, puse en marcha el vehículo y comencé a avanzar, pero la niebla se hizo aún más espesa y las voces no cesaban. Aumenté la velocidad, tratando de dejar atrás lo que fuera que estaba ocurriendo, pero la carretera parecía alargarse eternamente, como si nunca fuera a llegar a su fin. De repente, algo apareció en la carretera frente a mí. Era un camión volcado, cruzado en medio del camino. Fui incapaz de detenerme a tiempo y, con un crujido ensordecedor, choqué contra él. El impacto me lanzó contra el volante y la oscuridad me envolvió por completo. Cuando recuperé la conciencia, la niebla había desaparecido. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte y todo estaba en silencio, un silencio abrumador. Miré a mi alrededor, pero no había rastro del camión volcado ni de ningún accidente. Todo estaba como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, algo no estaba bien. Sentí un dolor agudo en el pecho, y al mirarme, vi que había sangre en mi camisa. No entendía cómo había llegado allí, ya que el golpe no había sido tan fuerte. Confundido, bajé del camión, y al girar la esquina, lo vi. Allí, al borde de la carretera estaba mi propio camión, destrozado, como si hubiera volcado, y dentro de la cabina, mi cuerpo inerte, atrapado entre los escombros.
El horror de lo que estaba viendo me paralizó. No podía ser cierto. No podía estar viendo mi propio cuerpo, muerto en ese camión, pero lo estaba, y el frío de la realidad me golpeó con fuerza. De alguna manera, había muerto en ese accidente, pero seguía allí, atrapado en una especie de limbo entre la vida y la muerte. No había escapatoria, solo la eterna condena de recorrer una carretera que nunca termina. Desde entonces, he estado atrapado en esa carretera, conduciendo sin rumbo, atrapado entre dos mundos. La niebla regresa cada noche, y con ella, los susurros y las visiones de mi propia muerte. Y lo peor de todo, es que sé que no soy el único. Hay otros como yo, condenados a vagar por la carretera maldita, esperando, tal vez, encontrar finalmente el descanso que nos fue negado. Era una noche oscura y tormentosa, de esas en las que la lluvia parece devorar todo a su paso. Había estado manejando durante horas bajo un diluvio, luchando contra el cansancio que amenazaba con cerrar mis ojos. El GPS me marcaba un desvío por una carretera secundaria, algo que normalmente evitaría, pero estaba agotado y necesitaba encontrar un lugar donde descansar. Tomé el desvío, y la carretera me llevó a un pequeño pueblo que no aparecía en el mapa. A simple vista, parecía un lugar típico, con casas antiguas, una iglesia y algunas tiendas. Sin embargo, algo en el ambiente era inquietante. No había luces encendidas, ni signos de vida. Todo el pueblo estaba envuelto en una oscuridad silenciosa y opresiva. Me detuve frente a lo que parecía ser un pequeño motel. Las luces del letrero parpadeaban débilmente, y la recepción estaba vacía. Toqué el timbre, pero nadie respondió. Después de un rato, decidí entrar. Al final, solo necesitaba un lugar donde descansar un par de horas. Tomé una llave del mostrador y subí a una de las habitaciones. El lugar estaba en mal estado, pero al menos la cama parecía cómoda. Me quité las botas y me tumbé, dejando que el cansancio me venciera. No sé cuánto tiempo dormí, pero me despertó un ruido en el pasillo. Eran pasos, lentos y arrastrados, que se acercaban a mi puerta. Me incorporé, con el corazón latiendo con fuerza, y escuché con atención. Los pasos se detuvieron justo fuera de mi habitación. Lleno de una inquietud creciente, me acerqué a la puerta y la abrí de golpe. No había nadie allí, solo el pasillo oscuro y vacío. Pero los pasos habían sido reales, los había escuchado claramente. Regresé a la habitación, cerré la puerta y me senté en la cama, tratando de calmarme. Sin embargo, los ruidos comenzaron de nuevo. Esta vez, no eran solo pasos, sino susurros, voces distantes que parecían venir de las paredes mismas. Me levanté de nuevo y empecé a revisar la habitación. No había nada fuera de lo normal, pero las voces seguían, incomprensibles pero llenas de una angustia que me erizaba la piel. Finalmente decidí que no podía quedarme allí. Algo estaba muy mal en ese lugar. Tomé mis cosas y salí del motel. Afuera, la lluvia había cesado, pero el pueblo seguía sumido en una oscuridad profunda. Subí al camión y encendí el motor, decidido a salir de allí lo antes posible. Mientras conducía por las calles desiertas, noté algo extraño en las casas. Las ventanas estaban abiertas, y en cada una de ellas, una figura oscura me observaba. Eran siluetas apenas visibles, pero podía sentir sus miradas fijas en mí, llenas de odio y desesperación. Aceleré, tratando de no mirar, pero las figuras estaban en todas partes, siguiendo cada movimiento del camión. Cuando finalmente llegué a la salida del pueblo, sentí un alivio inmenso, pero no duró mucho. Al tomar la carretera principal, el camión empezó a fallar. El motor tosió, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Quedé varado en medio de la carretera, rodeado por una oscuridad que parecía devorar todo a su alrededor. Intenté llamar por radio, pero solo recibí estática. Fue entonces cuando los vi.
las figuras del pueblo, caminando lentamente por la carretera hacia mí. Eran decenas, tal vez cientos, avanzando con paso lento pero decidido. Lleno de pánico, salí del camión y corrí hacia el bosque que bordeaba la carretera. No sabía a dónde iba, solo quería alejarme de esas cosas. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, y finalmente me desplomé en el suelo, exhausto. El silencio del bosque era opresivo, pero al menos no había rastro de las figuras. Me quedé allí, tratando de recuperar el aliento, cuando escuché un susurro cerca de mi oído. «Nunca debiste venir aquí». Me levanté de un salto y, al girar, vi a una mujer parada a unos metros de mí. Estaba pálida, con ropas antiguas, y su mirada estaba vacía, como si no tuviera alma. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La mujer se acercó lentamente, y a medida que lo hacía, más figuras emergieron de entre los árboles. Eran los habitantes del pueblo, todos con la misma expresión vacía, rodeándome lentamente. Antes de que pudiera hacer algo, la mujer extendió la mano hacia mí. Su toque era frío, como la muerte misma, y en ese instante, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba de nuevo en mi camión, estacionado en una gasolinera a kilómetros del pueblo. No recordaba cómo había llegado allí, pero el motor funcionaba y el sol comenzaba a salir. Aceleré y no miré atrás. Desde ese día, no vuelvo a tomar desvíos en la carretera, porque sé que hay lugares que no deberían existir, pueblos olvidados por el tiempo, donde los muertos caminan y los vivos no son bienvenidos.